Ok, buenos días a todos, buenos días. Empezamos la tercera unidad. La tercera unidad, hasta ahorita pues hemos visto, bueno, nos, a mí me han dicho algunas veces, me han reclamado, me dicen, es que va demasiado rápido. Y le digo, bueno, es que pues haz cuentas, o sea, tienes un número determinado de semanas, tienes un número determinado de tiempo, que tienes que ver todos estos temas. Y aunque los temas los vemos realmente lo vemos muy básico, porque todos estos temas son muy largos, este, pues no, si no, no acabas, ¿no? Entonces tenía una, este, una exalumna que era, ¿cómo se llama? Cuando nosotros le hicimos la entrevista para que entrara a la escuela, se me hizo raro una cosa que nos dijo y la verdad nunca lo pensé en ese momento. Este, pero después de que entró y me dice, oye, ¿por qué te tardaste 12 semestres en acabar? Y me dice, no, pues lo que pasa es que no me quería estresar. Y digo, bueno, y fue una mala señal porque nunca terminó la carrera, nunca terminó la carrera. O sea, pues fue un problema, o sea, era un aviso de que la muchacha no sabía estresarse, no le gustaba estresarse. Y el detalle es que en la maestría, pues todo el mundo nos estresamos. Bueno, la escuela es estresante, entonces nada que ver con el trabajo. El trabajo es mucho más estresante, ¿eh? Entonces, como diría alguien, es estresarse en serio. Entonces, pues no, nunca terminó, se empezaron a tener problemas fuertes y pues nunca logró superarlos. Sus problemas personales fueron más importantes y no funcionó. Entonces, aquí va el comentario, el concepto de lógica, que es nuestra tercera unidad. Hasta ahorita hemos visto dos unidades. La primera que tiene que ver con sistemas de numeración, que es muy importante porque en la computación usamos varias formas diferentes de contar. La primera unidad lo que nos debe enseñar es la capacidad de cambiar, de que si estás acostumbrado de una manera, puedas cambiar la otra. Y de nuevo, si no tienes la capacidad de cambiar, pues esta carrera es de cambiar. Nosotros, la versión de un lenguaje en 1 o 2 años ya es obsoleta. O sea, por ejemplo, yo lo que aprendí como estudiante en el 86 es obsoleto, ya no sirve. Entonces hay que ir cambiando y cambiando. Entonces lo que tenemos que aprender es diferentes maneras de contar porque es necesario cambiar de acuerdo a las características lo que necesitemos. En la segunda aprendimos los conjuntos. Y eso es muy importante. Bueno, este es el programa, si se fijan, pues sí lo vimos. Y es muy importante porque este, la información, los datos son conjuntos. Entonces, por ejemplo, en los de informática, que su carrera así se llama información, pues la información es el procesamiento de datos. Entonces, si no sabes manejar conjuntos, pues no vas a poder manejar datos como se debe. ¿Sí? Y en el caso de los de sistemas, pues también es igual, porque al final de cuentas, lamentablemente a la hora de que van a trabajar, en la gran mayoría de las empresas, no saben diferenciar entre un ingeniero en sistemas o en informática o en cibernética o en lo que quiera, ¿no? Digo, yo he dado clases a unas 6 carreras en esta área y al final todos los tratan con la misma rasero, ¿no? En la unidad número 3, vamos a ver lo que es la lógica proposicional y la lógica de predicados. Conceptos de proposición, proposiciones compuestas, tablas de verdad, equivalencias lógicas, reglas de inferencia, argumentos válidos y demostraciones. Sí. De una forma muy básica, porque prácticamente, como les he dicho, cada uno de estos unidades puede ser un curso completo. También hay que ver esto, inducción matemática, sí, álgebra declarativa, no sé qué tanto alcancemos porque es una unidad muy larga y muy complicada. Es la más difícil, ¿eh? Pero también es una de las más bonitas en el sentido de que se usa para todo.
Sí, o sea, el que hablemos de lógica, no nada más, bueno, de hecho, toda la matemática no sirve nada más para para la carrera, no sirve para todo, ¿no? Entonces, bueno, la unidad número 3 dice analizar y resolver problemas computacionales utilizando las técnicas básicas, y hacemos el claro, básicas de la lógica y la inducción matemática. Y viene una gran cantidad de actividades de aprendizaje, investigar ciertos conceptos, presentar ejemplos, construir tablas de verdad de proposiciones compuestas, identificar cuándo son tautologías, contradicciones, etcétera, 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 etcétera. Sí, sí, sí. Como les dije, es una unidad muy larga, pero pues les digo, es bastante interesante. Entonces, comencemos con el primer detalle, que es para los que ya llevaron filosofía o llevaron lógica en el bachillerato, pues esto no es tan, no les va a resultar tan raro o o tan primera vez. Dice que la lógica es una rama de la filosofía. La filosofía es el amor por el saber. Es de carácter interdisciplinario, es decir, intervienen muchas ramas de la ciencia en el concepto de la lógica. Es una ciencia formal, significa que tiene formas, reglas, métodos, no es llamémosle de alguna manera aleatoria, o sea, hay un procedimiento. Está basado en el concepto de demostración e inferencia. Demostración es ver que algo si es cierto o es falso. ¿Sí? La lógica está muy enfocada hacia ese tipo de validar. ¿Sí? Validar no significa el que veas que algo tiene errores o no tiene errores. Validar significa si cumple con lo que tú esperas. Vas a encontrar falacias que son grandes mentiras. O sea, por ejemplo, el hecho de que todos creamos algo no es necesariamente que sea cierto. Hay muchas cosas que creemos y sin embargo son falsas, completamente falsas, ¿no? O sea, como estaba leyendo en la mañana, creo que era, que dice, pasan el video, ¿no? De los que mataron en Michoacán. Y luego dice la Secretaría de Seguridad Pública, dice, no fue un fusilamiento porque no se pusieron de acuerdo los tiradores para el clásico apunta en fuego, ¿no? O sea, porque no hicieron eso, no es un fusilamiento. Y puedes decir, pues ok, da lo mismo que sea fusilamiento o no fusilamiento, lo que importa es que mataron a mucha gente. O sea, eso es lo que te deberías de preocupar, porque el que te preocupes por una falacia, o sea, de que si es fusilamiento o es ajusticiamiento o si fue peleas entre personas, da lo mismo. O sea, ahora una paradoja, por ejemplo, en mi caso, imagínense que yo les empiezo a dar clases de métodos numéricos y yo nunca la pasé o fui muy malo. O sea, que te dé clases a alguien que sea muy malo en esa área o que una paradoja es de que por ejemplo, lo que pasó con la pandemia, ¿no? Es que la pandemia ya la domamos, la pandemia, y tú ibas al hospital lleno, tú ibas a comprar medicinas y no había, entonces, como que es una paradoja de que te digan una cosa y tú lo ves y es lo contrario, ¿no? Y el concepto de noción de verdad. La verdad es un concepto muy complicado, este, porque depende, el concepto de lógica como parte de la filosofía, este, sí se puede verificar. Pongamos un caso que les voy a poner lo que es el concepto de la lógica natural. Yo puedo ir o sea, por ejemplo, yo puedo ir a un crucero y una persona que pone a sus hijos a pedir limosna, para ella es lógico. Para ellos es lógico que tú les des dinero. Es lógico. O sea, porque tú tienes dinero y ellos no. O sea, esa es su lógica. Entonces, pues muchas veces dices, bueno, ¿y cuál es la verdad?
la mía de que para que ganes las cosas tienes que trabajar, o la de ellos de que es tu obligación ayudar. Otra lógica que también tiene que ver con la lógica natural, me ha tocado con varios casos, varios casos en todos estos años. Van los compañeros y dicen, es que tengo que hablar con usted porque es que fíjese que tengo una situación especial de que mi familia o no tengo dinero, bla, bla, bla. Y normalmente lo rechazo, y lo rechazo por la siguiente razón, de que digo, bueno, yo al final de cuentas, para mí es lógico que todos son iguales. O sea, todos tienen problemas, todos tuvimos problemas. Yo también fui un estudiante que también tuvo problemas económicos, tuve problemas de mucho tipo. No iba, o sea, hasta eso, o sea, tuve problemas de ser, de que no iba, pero al final de cuentas lo saqué adelante y nunca le tuve que pedir ayuda a nadie, o sea, nunca tuve, bueno, sí, obviamente hubo gente que me ayudó, ¿no? Un amigo que me prestaba su computadora, o sea, vamos, pero tú solo puedes salir adelante. Entonces, el que me digan que a fuerzas tienes que, recibir ese tipo de ayudas, pues es así como que de pensarse, ¿no? Entonces, bueno, entonces entra la lógica, entra su lógica contra mi lógica. Entonces, muchas veces es muy complicado saber cuándo es cierto y cuándo no. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Argumentos, ¿sí? Sí, argumentos. Por ejemplo, ahorita con lo de la invasión a Ucrania. Y dice alguien, es que los ucranianos son malos, el gobierno es malo, y por eso hay que invadirlo para restablecer las cosas buenas. Te quedas pensando y dices, a ver, entonces, si eso fuese cierto, todo el mundo, todos los países tendrían derecho a invadir a cualquier otro si consideraran que es malo, que hace cosas malas. Entonces, pues es muy complicado. Dices, oye, no, pero a ver, ¿a qué le llamas malo? ¿Y a qué le llamas bueno? ¿A qué le llamas verdad? ¿A qué le llamas falso? Entonces tiene que haber argumentos, ¿no? Entonces, digo, mi argumento es que ningún país tiene derecho a invadir otro. Nunca. Nunca hay un derecho. Segundo, bueno, es toda una cosa y pues es un curso completo de filosofía, que esa no es la idea. Luego, ¿qué es lo que nos tiene que ver con nosotros? Pues la lógica matemática, ¿no? La lógica matemática, también llamada lógica teorética, formal o logística, es el estudio formal y simbólico de la lógica y su aplicación en las áreas de las matemáticas y las ciencias. Todas las, todas las ciencias, o sea, la química, la física, todas llevan una matemática, una lógica detrás de eso, ¿sí? Entonces va muchas cosas, por ejemplo, teoría de modelos, teoría de la demostración, teoría de conjuntos y teoría de la computabilidad, ¿sí? Es la parte de la computación que estudia los problemas de decisión que se pueden o no resolver en una computadora. Sí. Y eso es importante porque muchas veces ustedes van a escuchar ciertas cosas que dicen, esto se puede hacer en una computadora, esto no. O no, con las computadoras actuales. Sí. Entonces, eso es lo que ya nos atañe a nosotros. Sí. Que hay, por ejemplo, Alan Turing, que fue uno de los padres de la computación, y otro, y su maestro, que era Alonso Church. Este, ¿Cuál es un problema eficientemente solucionable y cuántas cosas se pueden solucionar y cuántas no? ¿Sí? ¿Cuántas cosas que no tienen una solución? La lógica computacional es la misma que la lógica matemática, nada más que es aplicada en las ciencias de la computación. Está ligada con los circuitos computacionales, con la programación lógica y el análisis y la optimización. ¿A qué le llamamos optimización, por ejemplo? Yo el hecho de que grabe la clase es una forma de optimización, porque eso hace que los dos grupos tengan exactamente, o sea, por ejemplo, yo padezco mucho de la garganta, ¿no? Si yo tuviera que hablar las 5 horas, terminaría
todo muy enfermo y terminaría con dolores de garganta todos los días, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que hago? Pues grabo. No, no doy todas las clases, pero sí califico a todos y sí hago muchas cosas para todos. Entonces tratas de optimizar. Ahorita mucho lo que nosotros vimos con la pandemia es de que, por ejemplo, nosotros, yo recuerdo en las peores épocas de la pandemia, que cuando tenía que salir, salía una sola vez a la semana y en ese día que salía hacía todo lo que tenía que hacer. Entonces optimizas, en lugar de tener que salir 3 o 4 veces a la semana, sales una y te ahorras gasolina, te ahorras tiempo, etcétera. Entonces, eso es importante porque mucho de eso pues lo usamos nosotros en algoritmos y en todo lo demás, o sea, pero no nada más para la computación, también lo pueden usar para su vida diaria. Casi al final de su carrera, como en octavo semestre, van a llevar una materia que se llama programación lógica y funcional, donde van a volver a ver esto, pero ya en lenguajes de programación. Lenguajes de programación que usan lógica formal. Por ejemplo, yo les di clase hace como 5 años. Me tocó darles esa materia, que es la única vez que me dejaron darla. Y este es un lenguaje francés que se llama así, programación lógica. Y es bien interesante porque, bueno, aparte que se utiliza pues, en inteligencia artificial, que ya en muchos lados ya le están exigiendo que sepan usar inteligencia artificial. Este es muy interesante porque permite hacer raciocinios en base a una argumentación. ¿Qué es un raciocinio? O sea, algo que utiliza la razón, ¿sale? Por ejemplo, yo les decía, a ver, imagínense que yo me dejara llevar por los sentimientos, por el no ser gacho, por el ser buena onda y el que todos me quieran. ¿Cuál es el problema? Pues el problema está de que nunca le vas a dar gusto a todo mundo. Aparte, algunas cosas son correctas y algunas no. O sea, por ejemplo, el copiar es incorrecto, eso es en cualquier sentido. No hay nada que lo justifique. Ahora, si nosotros nos dejáramos llevar por nuestros sentimientos, dijéramos, ay, pues no hay que hacer mala onda. El detalle está que tarde o temprano las personas somos egoístas, todos somos egoístas, y es normal, es parte de nuestro concepto como especie. Entonces, tarde o temprano ese egoísmo van a abusar de ti si es que eres bueno, y si es que eres malo, pues vas a ser abusivo, encajoso, mañoso y demás. Entonces, pues mucho de eso, nosotros la idea es de que, pues ni una cosa ni otra. O sea, por un lado tampoco se trata que seas una máquina, pero por otro lado tampoco se trata de que seas un niño. O sea, las personas que se dejan llevar única y exclusivamente por sus sentimientos son muy infantiles y pues son una carga para su familia, para su trabajo y para todo. Entonces siempre hay que buscar equilibrios, ni ser completamente racionales, ni ser completamente viscerales, que es el hecho de usar los sentimientos para todo. Hay una novela, si tienen chance de verla, o la película de Perdido, que se llama Your Robot, que es un dilema de lógica muy interesante. En la película, y toda la película gira sobre una escena en la que va el Will Smith y chocan y se caen dos carros al río en invierno, se hace un frío de la patada. Entonces va un robot y los ve, y entonces como en su programación está ayudarle a la gente, va y les ayuda. Entonces, el detalle de la película está en que cuando les ayuda, pues el robot es una máquina. Entonces tiene a Will Smith, que pues es el héroe de la película, hace mucho ejercicio, bla, bla, bla. Y hay una niña en otro carro, entonces no puede rescatar a los dos. Entonces el robot hace matemáticas, o sea, utiliza la estadística y dice, pues Will Smith, su probabilidad de que sobreviva es un 90% cuando lo saque del carro. Y la niña, su probabilidad de que salga es de un 10%. Entonces, ¿a quién salvar? Fácil, 90 es más grande que 10, entonces salva a Will Smith. Entonces Will Smith se enoja porque dice, pero es una niña, ¿cómo no la vas a salvar?
Y el robot dice, sí, pero la probabilidad de que sobreviva es muy poca. Entonces, al final, si la salva ella y no sobrevive, al final mueren los dos. Entonces, en el dilema lógico es o salva uno o no salva ninguno. Entonces, pues decide salvar a uno de los dos. Entonces, en esa teoría, pues usted dirá, no, pues hay que salvar a los niños por esto. Y pues vamos al concepto de los argumentos, ¿no? Este, estudiar mediante qué argumentos algo puede ser válido o no. Claro, lo que tenemos que tratar de evitar, y eso es algo importante, es el concepto de la falacia, ¿no? El concepto de la falacia es un argumento que parece válido, pero no lo es. Sí. Es algo que parece cierto, pero no lo es. Y ahorita estamos llenos de eso. Ven los noticieros y los que atacan al gobierno usan muchas falacias y el gobierno utiliza más falacias. Entonces, al final de cuentas, ustedes tienen que saber separar y decir qué es una falacia y tratar de ver qué es cierto y qué no es cierto. Ayer estaba oyendo una frase que me encantó mucho que dice de Trotsky, que dice, entre todas las mentiras encontraré la verdad al compararlas. Entonces, al comparar varias mentiras, pues tratas de ver cuál es cierta, ¿no? Entonces, como dices, una falacia. Si te dicen todo está muy bien y vas a la calle y te pueden asaltar, y vas a la tienda y todo está más caro, entonces pues te das cuenta de que es una falacia, o sea, es una mentira. ¿Cómo puedes decir que esas cosas están bien si vas a la farmacia y no hay medicinas, vas con el médico y está lleno? Pues es una contradicción entre lo que tú ves, que Descartes, que es el que nos enseña el método científico, te dice que siempre, siempre, siempre compáralo con la experiencia. O sea, lo que te dice el doctor Zárate, lo que te dice quien sea, compáralo con la experiencia. Si la experiencia te dice una cosa, pues entonces eso es cierto. Claro, si lo puedes extrapolar a todos los casos. Pongamos un ejemplo. Te dicen, nunca te desanimes, siempre échale ganas. El coronel Sanders, que inventa el Kentucky Fried Chicken, a los 60 años era pobre, estaba lleno de deudas y le iba súper mal. Y a los 74 se hizo rico. Dices, ay, qué padre. Entonces así, aunque yo sea mi vida un desastre a los 60 años, puedo ser rico a los 74. Primero que llegues, sí. Y segundo, vete a la ciencia y la estadística. La estadística te dice que de todos los de 60 años que son pobres y que tienen un desastre con su vida, solamente el 1% o menos del 1% llega a ser rico como el coronel Sanders. Entonces la estadística, yo también doy estadística. Es bien interesante porque te dice que, ¿cómo se llama? Te dice cuáles cosas son más posibles. O sea, eso no niega que pueden suceder, claro, pero ¿cuál es la probabilidad? Sí. La paradoja, lo contrario a la opinión común, es una idea lógicamente contradictoria, opuesta a lo que se considera. Por ejemplo, esta figura, donde si se fijan, está por delante de esto es imposible. ¿Sí? Es una idea lógicamente contradictoria, opuesta a lo que se considera verdadero o la opinión general. ¿Sí? Por ejemplo, se considera una paradoja. ¿Qué será una paradoja? Una paradoja, eh, podemos decir que es paradójico, algo que ocurre mucho, ¿no? Que nosotros digamos que, por ejemplo, que yo les diga, no, pues muchachos, échenle ganas, este, tienen que tener el éxito y y tienen que trabajar muy duro y yo no trabaje duro. O por ejemplo, que a mí me vaya muy mal. O sea, yo les diga que le echen ganas y todo, y yo no le echo ganas, entonces se crea una paradoja. Sí. O por ejemplo, gente que tiene un desastre en su vida y que se pone a criticar a todo mundo, ¿no? Entonces, es una paradoja, porque dices, oye, ¿cómo estás? Eres tú, como dicen, criticar con el ejemplo, ¿no? O sea, si yo les digo, por ejemplo,
que las matemáticas son bonitas y que solucionan muchas cosas y demás, pues es porque a mí me consta. O sea, y muchas cosas pues son, las puedo comprobar. Sí. Entonces, si al revés, por ejemplo, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, a mí me tocaron maestros que me decían, es que la matemática no sirve, o sea, tú entras a programar y así de la nada vas a sacar las cosas, ¿no? Y te quedas, oye, pero las matemáticas es la base de la ciencia, pero no, 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 es que eso no es necesario. Claro que cuando tuve otra gente que me preparó, pues ya me di cuenta que sí era muy necesario, ¿eh? Y el hecho de que digas, puede ser un profesionista, bueno, sobre todo en las áreas de ingeniería y ciencias y matemáticas, y te voy a decir, no, no es lógico, ¿sí? Entonces, pues tratemos de ver eso. Entonces, empecemos con este cuento. ¿Qué es la lógica matemática? ¿Qué es la que tratamos nosotros? De nuevo, hay muchas lógicas, que eso me faltó. Bueno, ya no lo puse aquí, pero hay otros tipos de lógica aparte de la lógica matemática. Dentro de la lógica matemática hay varios subtipos. Por ejemplo, hay una lógica que se llama lógica temporal. La lógica temporal es que implica ciertas cosas como el antes, el después, el durante. Por ejemplo, tu papá tiene que nacer antes que tú. Eso es lógico. Lo lógico normalmente es que también tu papá muera primero que tú. Claro, obviamente hay excepciones, yo me ha tocado ver casos, ¿no? Pero eso es lo lógico. En temporal, el modal es la forma en que se hacen las cosas. Por ejemplo, correr. Los adverbios son lógica modal, ¿no? Correr rápido, correr lento, correr fuerte, correr hacia arriba, correr hacia abajo, lógica modal. Y hay muchas lógicas, ¿eh? Entonces, la lógica matemática se basa en el concepto de proposición. ¿Sí? La lógica matemática. Hay una cosa que también es importante y antes de continuar. La lógica se acopló muy bien a las computadoras porque la lógica está basada en la demostración del concepto de verdad y en su contraparte, que es lo falso. Entonces, si lo podemos ver como un 1 es cierto y un 0 es falso, se acopla perfectamente al modelo binario al que manejan las computadoras. O sea, las computadoras en el sentido binario se acoplan muy bien al sentido de verdad y de falsedad. ¿Sí? Entonces, las computadoras, bueno, la lógica matemática utiliza el concepto de proposición. Una proposición es algo que yo puedo decir que es falso o verdadero. Por ejemplo, tengo sueño. Puede ser falso, puede ser verdadero. A las 8 de la mañana sí tenía sueño. Eso que ni qué. Ahorita a las que son las 10:30 ya no tengo sueño. Y a la 1:30 espero pues tampoco tener sueño. Entonces simplemente es algo que no es una proposición. Por ejemplo, una oración exclamativa. ¡Qué bonita te ves! Eso no se puede cuantificar, ¿no? Estoy cansado, tampoco se puede cuantificar, excepto que digas, Juan está cansado. Eso sí se puede cuantificar, pero no es una exclamación. Interrogación. ¿Les gustó el curso? No es una proposición, porque no pueden ser muchas respuestas. Una interrogativa no es una proposición. Una proposición, de nuevo, tiene que ser algo declaratorio. A ver, ¿cuál es la diferencia entre declaratorio y no declaratorio? El tono, por ejemplo, ¿les gustó el curso? Es una pregunta. ¿Y cómo lo cambiaría? ¿Les gustó el curso? Eso es declaratorio, donde estoy afirmando que les gustó el curso. ¿Sí? Lo cual, pues obviamente, lo declaratorio se puede comprobar como que sea cierto o falso, la pregunta no. Lo imperativo, terminen su tarea. Eso no es una proposición. ¿Por qué? Porque lo que sería una proposición sería, por ejemplo, Isabela terminó su tarea.
Eso es una proposición. Porque puede ser cierto, puede ser falso. ¿Sí? Pero una orden no es una proposición. Por ejemplo, Ponce, la capital de Puerto Rico, puede ser una proposición. 2 más 2 es igual a 3. Puede ser una proposición, pero está de dudarse. ¿Qué hora es? No. Y X más Y más Z tampoco, porque no sabemos cuánto vale X y cuánto vale Y para saber si esto es cierto o no es cierto. Esta es una proposición, obvio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás afirmando algo. O sea, por ejemplo, el doctor Zárate tiene 40 años. Es una proposición, no es cierto, ¿eh? Tengo más, pero es una proposición. 2 más 3, pues también, porque estás afirmando, aclarando que una proposición puede ser falsa o verdadera. La de arriba creo que es verdadera. Ponce es la capital de Puerto Rico. Pero 2 más 2 no es igual a 3. Pero es una proposición porque al final de cuentas puede ser falso, puede ser verdadero. O sea, lo que le hace proposición no es su valor, sino lo que lo hace proposición es precisamente que puedes afirmar que tiene un determinado valor. De nuevo, no es una proposición porque es una pregunta. Y tampoco porque no sabemos cuál es el valor de X, cuánto es el valor de Y y cuánto es el valor de Z. Otros ejemplos, tome una taza de café, no, porque esa es una orden. Pero esto de abajo con el acento ya se convierte en una proposición. Tome una taza de café. Pues puede ser cierto, puede ser falso. El de abajo tampoco es una proposición porque aquí lo que faltaría serían los argumentos, creo yo, para decir Alex Rodríguez es mejor jugador que Derek Jeter. Primero, no sé quiénes sean. Y en segundo lugar, tiene que haber argumentos, ¿eh? O sea, veamos, por ejemplo, el que no entregaste algo, que no entregan las tareas, es que no lo entiendo. Dices, bueno, ok, pero suponte que no me entiendes a mí. Pero hay tutoriales en internet, hay libros, hay incluso hasta tus compañeros te ayudan. Y que digas, bueno, no le entiendes a nadie, pues, bueno, entonces ya hay otro tipo de lógica, me explico. O sea, los argumentos que te doy de que puedes aprender de muchas maneras, o sea, no necesariamente de mí, es algo que pues ya deberías de tener, tienes 15 años de ser alumno, ¿no? Pero de nuevo sería la argumentación, ¿no? Igual, pues tendría que ver quién lo juzga, porque pues alguien diría, no, pero pues es que hay cosas que nadie va a entender, ¿no? Por ejemplo, yo quizás jamás entendería física nuclear, ¿no? Bueno, quizás sí, pero no lo sé. O sea, al final de cuentas, la lógica, la proposición para que tú la veas como falsa o verdadera, tiene que tener argumentos. Argumentos son, a ver, en Prolog no lo vamos a ver, nada más para que tengan una idea. Muchas veces tienes dos cosas, lo que le llaman hechos y lo que le llaman reglas. Los hechos es muy interesante, que de hecho lo vamos a ver después. Los hechos es algo que tú conoces que sea cierto. Por ejemplo, el nombre del docente, Antonio, José Antonio. Ese es un hecho. Tu calificación 75, ese es un hecho. ¿Sí? Me decían la otra vez, 69 no sube a 70. Pues el hecho es que no, o sea, no tiene por qué subir. O sea, vamos, existe la operación de redondeo, donde si tú tuvieras 69.7, por ejemplo, ahí sí, la operación de redondeo hace que suba, pero si tienes un 69, pues ese 69 no es un subir a... Recuerden, estamos en un sistema de 0 a 100, entonces no es un sistema de 0 a 10, en un sistema de 0 a 10, 6.9 sí subiría a 7 en un sistema de 0 a 10, pero en un sistema de 0 a 100, pues digo, para que eso tenían que haberlo pensado al momento, antes de entrar al tecnológico, pues las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? O sea, también es un detalle. Ahora, normalmente una proposición por sí misma no es suficiente como para que tú indiques si algo es cierto o no es cierto, ¿va? O sea, tienes que tener más argumentos.
Ahora, esos argumentos tienen que venir conectados, porque para que una cosa con la otra tenga puedas al final decidir si algo es cierto o es falso. Es decir, este, por ejemplo, para que ustedes pasen la materia, tienen que, para que pasen cada unidad, tienen que sacar bien las prácticas y sacar bien el examen. ¿Sí? Los modelos basados en competencias, que es el que usamos los tecnológicos y que usan buena parte de las universidades en México, se basan en que tengas más de una consideración para tu examen. Es decir, este, imagínense cuando yo recuerdo que muchas veces el maestro te decía, es que yo nada más aplico un examen y ya. Si el muchacho lo pasa, ya la hizo. Que de hecho sí, yo recuerdo que muchas materias la mayoría eran así. O sea, vas a un examen y si lo pasas, qué padre. Pero se dieron cuenta que pues eso está súper mal. O sea, ¿por qué está mal? Porque todo depende de una sola cosa y muchas veces el evaluar si alguien aprendió no depende de una sola cosa, depende de varias. Entonces es lo mismo con las proposiciones. Muchas veces necesitas varias proposiciones, o sea, necesitas, bueno, pasa. Que dices, a ver, por ejemplo, yo recuerdo, yo he oído a muchachos que dicen, ¿por qué escogiste el tecnológico? Ah, pues porque el camión pasa cerca de mi casa. ¿Y esa es la única razón? Pues sí. Oye, no. No, es que tú escoges una carrera porque de eso vas a vivir, porque es una buena escuela, porque te van a educar bien, porque la carrera que escogiste te va a dar lo suficiente para que vivas, etcétera, etcétera. Entonces necesitas varias preposiciones y esas preposiciones necesitan estar conectadas. Y es lo que pasa, por ejemplo, con el álgebra. Con el álgebra, ustedes verán que tienen una serie de términos, o sea, por ejemplo, 5 más 3 más 8 más 20, o sea, esos operadores son conectores. En lógica, las operaciones son precisamente esos conectores. Las operaciones en lógica son los conectivos, ¿sí? Entonces, los conectivos que vamos a usar, porque hay más, aclarando, pero estos son los básicos, son el y, que es con este simbolito, que parece como una B invertida, el o, que es este simbolito, la negación, que es este simbolito, el sí entonces, que es una condicional, ¿sí? Que es este simbolito, es una flecha, el sí solo sí, que es una flecha doble. ¿Sí? Entonces, es como si nosotros usáramos una expresión, o sea, es como, por ejemplo, para sacar el impuesto de no sé qué, tienes que hacer tales operaciones, tales sumas, restas y divisiones. Ok. Para convertir un número a otro tienes que hacer una serie de divisiones. Ok. O sea, no es una sola cosa, tienes que usar varios. Entonces, los operadores en lógica son los conectivos. ¿Sí? Conexiones, proposiciones compuestas. Leo el Nuevo Día y leo el Vocero, que son periódicos. Leo el Pulso y leo el Sol de San Luis. ¿Sí? Entonces son dos expresiones, que leo un periódico y que leo el otro periódico. Si él lo dijo, entonces es cierto. Son dos expresiones. Uno, él dijo algo. Dos, eso que dijo es cierto. Tres, mañana será domingo. Mañana, eso no se me hace una expresión. Eso lo de abajo no es compuesta, porque es una sola expresión. Mañana será domingo y, o, ¿qué más? ¿No? O sea, tiene que haber más cosas, ¿no? Entonces, como les decía ahorita, básicamente las computadoras necesitan varias expresiones para que tú puedas tener más de un criterio. Siempre es bueno tener más de un criterio. ¿Sí? Por ejemplo, no concedos porque se consideraría más una expresión porque depende de una proposición diferente. Por ejemplo, mañana será domingo. No. Otro ejemplo de proposiciones compuestas dice, la firma de abogados que atendió el caso se llama Golden, Antonieta y Córdoba. No es compuesta, porque I no se refiere a dos expresiones diferentes, sino se refiere a que son dos apellidos o dos socios que son los dueños de la firma de abogados. Entonces, aunque tengas una I aquí, no necesariamente es una proposición compuesta. Incluso un O, por ejemplo,
hay un apellido que así se llama, ¿no? Martínez de la O, por ejemplo. Entonces, el O no sirve como una conexión. Entonces, vamos a ver los símbolos de la lógica matemática. Este, el primero es lo que se conoce como una disyunción. En una disyunción, el concepto que vamos a tener es el de una cuestión de o. Yo voy al cine o voy a cenar. Puede ser una cosa, puede ser la otra, o pueden ser las dos. Por ejemplo, en la noche vamos a ir a ver Batman. Entonces, podemos ir a ver Batman o podemos ir a tomar ceniza. Entonces, ya ven que es miércoles de ceniza hoy. Puede ser que sea una de las dos, o sea, decir, nada más vamos a tomar ceniza. Dos, vamos a ver Batman nada más. Tres, podemos ir a ver las dos. ¿Cuándo se hace falso? Se hace falso cuando no hiciste ninguna de las dos. Es decir, por ejemplo, ¿voy a estudiar o voy a jugar con mis amigos? Se hace verdadera cuando fuiste a jugar, cuando estudiaste o cuando hiciste las dos cosas. ¿Cuándo se hace falso? Se hace falso cuando no hiciste ninguna de las dos. ¿Sí? Y lo dejamos hasta aquí, porque tengo un problema. Pero bueno. Ah, hasta aquí, compañeros, ¿alguna duda?